Queridos hermanos y hermanas, Jesús de Nazaret resucitó al tercer día y se pone en camino para encontrar al ser humano en los caminos de la vida. Encontró a 2 discípulos que iban de retorno de un aparente fracaso, que iban tristes, que iban con melancolía, recordando todo lo que habían visto y oído sobre el joven de Galilea, sobre Jesús de Nazaret, y cómo lo habían maltratado, abandonado y crucificado. El que nos había enseñado el camino del amor, el camino del reino, el camino de la paz y de la unidad, el que pasó por el mundo curando toda enfermedad y toda dolencia. Caminaban tristes y fueron acompañados en el tramo del camino al atardecer de aquel primer día de la semana por el mismo Jesús, pero ellos no lo reconocían. La tristeza muchas veces no nos permite reconocer el rostro vivo de Jesús de Nazaret. Iban caminando, Jesús les hablaba, llegaron a la aldea y ellos le dijeron: quédate con nosotros porque atardece. Y él entró a la casa, como entra a nuestras casas, a nuestro corazón, a nuestra historia, a nuestra cultura. Él entra para compartir con nosotros. Celebrando la memoria agradecida de lo que fue la misión, la vocación, la obra apostólica del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, hemos de recordar una de sus audiencias, de sus catequesis, donde nos hablaba de este pasaje bíblico, del capítulo 24 del evangelista Lucas, que nos pone en camino con aquellos caminantes tristes que iban a la aldea de Emaús. Y el Papa Francisco, comentando este pasaje, nos decía: Jesús se les acerca para hacerles a ellos la terapia de la esperanza. Qué hermosa forma de decirlo. Así lo hablaba el Papa, así nos hablaba. Jesús se acerca para ser el terapeuta de la esperanza a estos 2 caminantes y hoy también a la humanidad entera, a cada uno de nosotros aquí en Bogotá, en Colombia, que caminamos tristes por distintos motivos, por la muerte del Santo Padre, pero se nos acerca el resucitado, el que estuvo en la cruz, el que descendió al sepulcro, el que nos llena de esperanza para hacernos también a nosotros la terapia de la esperanza. Y permítanme que tome 3 puntos de esa terapia que hace Jesús con los discípulos de Emaús y con nosotros, y que la hizo durante 12 años de pontificado a través del Papa Francisco. El primer punto, cercanía. El segundo punto, diálogo y escucha. Y tercer punto, cenar, entrar y cenar con nosotros. El primer punto, cercanía. Jesús es el Dios cercano, es el Dios de la ternura y el Dios de la compasión, como solía manifestar el Papa Francisco. Y el Papa Francisco se nos acerca para animarnos, se nos acerca para invitarnos a la unidad, para renovarnos en la esperanza. Es tan importante la cercanía en la terapia de la esperanza de Jesús, y el Papa siempre tuvo una cercanía en la oración, una cercanía en la gracia sacramental, una cercanía con los más pobres, con los humildes, con los excluidos del planeta. Él se acerca para tocarnos y no tiene miedo ni tiene asco de tocarnos, como tampoco lo tuvo Jesús de Nazaret. El Papa, incluso el domingo, ya celebrando la resurrección y queriendo ofrecernos una bendición, y es que el Papa fue una bendición para la humanidad, nos ofreció su última bendición, Urbi et Orbi, allí, desde la plaza de San Pedro, en medio de su fragilidad. Se acercó a los enfermos, al dolor de la humanidad, y hoy se acerca a nosotros, a quienes estamos aquí en la catedral, a quienes están unidos a través de Cristovisión allá en sus casas, en distintos lugares de Colombia y de América Latina. El Papa se nos sigue acercando
porque Jesús se nos sigue acercando, es el Dios de la cercanía para hacernos la terapia de la esperanza. Pero no solamente se acerca, sino que dialoga y sobre todo nos escucha. El Papa nos enseñó a encontrarnos y escucharnos. Él quería una iglesia de la escucha, y ese es un desafío para todos nosotros los bautizados, ser capaces de desarrollar el don de la escucha, el arte de escuchar, la manera de valorar al otro para poder entrar en diálogo con el otro. A mí me alegra que en esta celebración, donde están los cristovidentes, pero está la catedral colmada de fieles, de niños, de jóvenes, de adultos, de mis hermanos obispos, del señor cardenal, del señor nuncio, del presidente de la conferencia episcopal, en nombre de todos los obispos del país, de mis hermanos presbíteros, diáconos, de la vida consagrada femenina y masculina, estamos realizando con este signo una esperanza que el Papa tenía, que todos fuéramos uno, fratelli tutti, que fuéramos uno. Y me alegra ver aquí a la vicepresidenta de la República de Colombia, al presidente del Congreso de Colombia, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a los servidores del Estado, al cuerpo diplomático de distintos países del mundo. Me alegra verlos aquí, porque Cristo nos une junto al altar, nos hace una sola familia, y el Papa siempre nos preguntaba cómo podemos hacer para que los colombianos sean unidos, para que los colombianos se sientan familia, para que sean hermanos. Pues el Señor Jesús, en la terapia de la esperanza, caminó con los discípulos y camina con nosotros como lo hizo el Papa, y como el Papa nos enseña a escucharnos. Seguramente la clave de la unidad, la clave para ser una sola nación, para caminar juntos, es escucharnos, porque cuando nos escuchamos nos valoramos, porque cuando nos escuchamos nos respetamos, porque cuando nos escuchamos nos amamos profundamente y nos damos cuenta que son más los factores que nos unen que los que nos dividen. Tendríamos que hacerle un homenaje al Papa que vino a Colombia en el 2017 y decirle: Santo Padre, usted nos invitó a que viviéramos como hermanos, a vivir la unidad, la reconciliación para que el país tenga paz. Hoy queremos, haciendo memoria agradecida de ese paso por Colombia y de ese servicio a la humanidad, decirle: Santo Padre Francisco, síganos acompañando y ayudando, que el Señor Jesús nos siga haciendo la terapia de la esperanza, y de nuestra parte nos proponemos vivir la fraternidad, vivir la unidad, para que Colombia sea unida en un solo propósito de defender la vida y de construir la paz. Un tercer paso en la terapia de la esperanza que el Señor Jesús le hace a los caminantes de Emaús es entrar a la casa, estar con ellos. Lo invitaron: quédate con nosotros. Y ellos estaban ya presintiendo algo, porque su corazón ardía, y después lo comentaron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Pues el ardor del corazón lo sentimos siempre que el Papa nos hablaba de Jesús de Nazaret. Sentíamos que nos hablaba en un idioma cercano, en un idioma humilde, en un idioma comprensible, y hacía arder nuestro corazón y nos llenaba de alegría y nos renovaba en la esperanza. Inolvidable ver al Papa Francisco en medio de la pandemia, cuando todo mundo entraba en pesimismo y el caos se apoderaba de la humanidad, y él pasa solo, caminando por la plaza de San Pedro, en medio de la pandemia, para llegar hasta un Cristo y a una imagen de la Virgen y orar por la humanidad, y su clamor fue escuchado. Y hemos superado la pandemia, pero el Papa seguirá entrando en el sufrimiento de la humanidad, como Cristo el resucitado entra a la casa en la aldea de Emaús, y nosotros hoy tenemos que decirle al Señor Jesús resucitado: quédate en nuestras casas,
quédate en nuestros lugares de trabajo, quédate con los niños, con los ancianos, con los jóvenes, quédate, Señor, con nuestros dirigentes, quédate, Señor, con nosotros, los ministros ordenados, quédate con hombres y mujeres, quédate con nosotros, Señor, haz arder nuestro corazón en Colombia con tu palabra, aliméntanos con la mesa, con el pan de la Eucaristía, para que nosotros podamos seguir caminando como caminantes esperanzados, para volvernos misioneros como los discípulos de Emaús, para poder ir a anunciar con nuestras palabras y nuestras obras que ha sido vencida la guerra, la muerte, el pecado, el odio y la venganza, y que realmente nosotros somos todos hermanos y caminantes en la esperanza. Gracias, Papa Francisco, por amar a Colombia. Enséñanos a amar a Colombia. Gracias, Papa Francisco, por visitar nuestro país y por estar pendiente de todos nuestros pasos. Gracias, Papa Francisco, por anunciarnos con el testimonio y con la palabra que Jesús está vivo, que Él es nuestra Pascua y nuestra verdadera esperanza. Amén.